Paz de Cristo, hermanos. Vamos a seguir con esta serie, los apóstoles predicando, enseñando y haciendo discípulos. Estas enseñanzas bíblicas nos está dando mucha luz, aclarando, aprendiendo, gracias a Dios, acerca de qué debemos de predicar para aquellas personas que no conocen de la Sagrada Escritura que alcancen la salvación. Hay algo que se debe testificar: Jesús es el Mesías, es el Cristo. Y lo hemos visto hasta el día de hoy con las enseñanzas que hemos estado presentando. Son poquitas, son pequeñas, pero tienen una esencia de que la misma escritura nos indica y el propósito que tiene. Dios mismo a través de la misma palabra, cómo se manifiesta, como esta obra maravillosa del Espíritu Santo en el creyente, hay un cambio, hay una transformación. Hasta el día de ahorita, de que hemos estado viendo estas enseñanzas, vemos cómo Pedro confirma esa promesa. Pedro predica y testifica de Cristo, de Jesús es el Mesías. Pedro enseña: arrepiéntanse, bautícense. Y Pedro, cómo va a hablar a través del Espíritu Santo en él, de que lo quieren detenerlo o lo van a querer detener de que deje de predicar de Jesús. Vamos a ver cómo esta enseñanza del Espíritu Santo hablando en Pedro, es esta enseñanza. Algo sucede en la vida real también. Aquellas personas que se predican con valor, con fuerza, dada por el Espíritu Santo, y cómo van a enfrentarse en la vida situaciones difíciles, de que hay una influencia diabólica, mala, perversa, que no quiere que prediquemos este mensaje. Lo hay, y él va a tratar de obstaculizar, de tratar de detener que sigamos predicando de Jesucristo. Pero Dios tiene propósitos en sus hijos, y Él, hasta cierto punto, casi no cierto punto, sino totalmente estoy seguro que Él tiene el control de la situación de sus hijos, del mundo. Él es el soberano, el Dios todopoderoso. Vamos a ver esta enseñanza del Espíritu Santo hablando en Pedro. Hechos capítulo 4, versículo 1 al 31. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. Note, ellos no estaban de acuerdo. Hasta en ese tiempo no tenían el Nuevo Testamento, predicaban solamente del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de un hombre que hasta cierto punto ellos lo ocultaban, el tetragramatón, quitándole ciertas letras para que no lo pronunciaran. Eran muy celosos. ¿Y cómo es posible de que unos hombres que están en el templo, Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, acaban de ser testigos de una sanidad de aquel hombre que no podía caminar, y que ellos oran y se levanta gozoso? Y él empieza a predicar, Pedro, ¿de quién? Del Mesías, de Jesucristo. ¿En dónde? En el templo, donde estos son los líderes religiosos muy celosos. eh, los detienen, porque están predicando de Jesús. Recuerde, Jesús es el Mesías, el Cristo, y de que hay resurrección en ellos, y lo seguimos predicando a todo aquel que acepte a nuestro Señor Jesucristo como único Señor y Salvador. Él es el Mesías y Él va a venir por su pueblo. Esa promesa, recuerde la promesa: Él vendrá. No se ha cumplido, se va a cumplir. Versículo 3. Y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Santo Dios, eran bastante. Entonces, noten que los echaron a la cárcel por predicar de Cristo. Así es que
no mengues, no te, decimos los mexicanos, achicopales, no te agüites, no te desanimes porque estás pasando por una situación difícil por el hecho de predicar de Jesucristo. No te desanimes, sigue adelante. Versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. Se reunieron los líderes. Aquí hay unos hombres que están predicando de Cristo, del Mesías. ¿Y quién dice que es el Mesías? Ese que fue crucificado en la cruz. ¿A cuál? Ese que hace aproximadamente 50 días. ¿Se acuerdan de él? No, pues sí, ellos están predicando. Dicen que resucitó. Ese es el celo, el celo. Recuerde que las cosas de Dios, ahí tiene que haber una revelación también, es de parte de Dios una revelación. Alguien puede tener conocimiento de la Biblia, pero no puede tener revelación. Es maravilloso. Entonces, si a ti te ha dado el sentimiento, te ha dado el entendimiento el Señor en las cosas de Dios, entendimiento en su palabra, y te ha dado la revelación del nombre, de que Jesús es el Mesías, dale gracias a Dios. Versículo 7. Y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ojo, ¿y con qué nombre? ¿Y quién es su maestro? ¿Quién les dijo que oraran así? ¿Quién les dijo? ¿Por qué invocas el nombre de Jesucristo? Eh, Se lo estoy parafraseando. Versículo 8. Entonces Pedro, ojo, lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué es el Espíritu Santo? Para situaciones difíciles, para predicar, para testificar, para estar en paz con el Señor, para predicar, para una obra perfecta. Dice, les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Vean la sabiduría. Dios está usando a Pedro. Versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Oigan, me detuvieron, estoy aquí presente delante de ustedes, me están interrogando porque oramos por una persona y Dios lo sanó. Versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, ahí está. ¿En qué nombre? ¿Quién es su maestro? Jesús de Nazaret. A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sana. Santo Dios. Imagínense quién fue de los que autorizaban, incitaron al pueblo a que dijeran que Jesús fuera crucificado. El liderazgo. Los líderes religiosos, no todos, pero la mayor parte de ellos. Y Pedro enfrente de ellos le está diciendo, ustedes autorizaron esa muerte. Ah, pues ese que murió en la cruz del Calvario resucitó. Y Pedro son testigos, dice. Y Pedro dice, bajo ese nombre, bajo esa autoridad, estamos predicando, testificando, y este fue sano por él. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada, bendito sea el Señor, por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, es la piedra principal, es el fundamento. Santo Dios, bendito sea el Señor. Lo que está diciendo Pedro es algo contundente. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. ¿Entendemos esa palabra? No hay en ningún otro, no hay ningún santo, ninguna virgen, no. No hay salvación más que solamente en Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. No hay otro nombre, por eso lo que se debe de predicar, el único que da la salvación es Dios a través del mismo Señor Jesucristo, el que fue muerto en la cruz del Calvario, es nuestro Señor.
No hay otro nombre. Por eso si alguien se levanta, que trae una Biblia en la mano, está predicando una cosa, predica que esto es salvación y mete a Jesús y lo dice, y no, tengamos cuidado, no hay que agregarle. Los apóstoles no le agregaron, dijeron, el único que da la salvación es Jesucristo. No hay otro nombre. Debemos entender eso bien claro, que los apóstoles llenos del Espíritu Santo, bajo una obediencia en Cristo, porque es Jesús quien les dio la instrucción, ellos están siendo esa obra dirigidos por el Espíritu Santo. Y está mencionando frente a los líderes religiosos que el único que da la salvación al hombre, bajo un nombre que es autoridad, dado por Dios mismo. Está en Efesios también esto que les digo, que se le dio la autoridad y Jesús la da a su iglesia, a su pueblo, pero en su nombre podemos ser salvos. Versículo 3. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, la obra perfecta en sus hijos, les da capacidad, les da sabiduría, les da un entendimiento, les da revelación. Es la obra del Espíritu Santo en sus hijos. Alguien puede estudiar humanamente la palabra de Dios, tener cierto grado de estudio, es bueno, no digo que es malo, es bueno, pero va a haber una diferencia entre los que son llenos del Espíritu Santo y los que no son llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hay una renovación, hay una revelación, hay un entendimiento y hay algo, un poder sobrenatural en ellos donde son testigos. Ellos lo reconocían. Estos hombres son pescadores. Estos hombres, ¿de dónde tienen ese conocimiento? De seguro estuvieron con ese maestro. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Pues no, ahí estaba la persona que estaba lisiada, que no podía caminar desde nacimiento, no podía negarlo. Nosotros oramos en el nombre de Jesucristo y Él lo levantó. No podía negar esa veracidad. Versículo 15. Entonces le ordenaron que saliese del concilio y conferenciaban entre sí. Sálganse, vamos a tomar una decisión ahorita, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorios a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Hasta ellos mismos miraron a esa persona cuando estaba enfermo. No lo podían negar. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Vean lo religioso. Cuando no hay revelación, cuando no hay un entendimiento sano, hasta se puede oponer a la misma obra de Dios por un celo humano. Ellos tenían cierto conocimiento con la Sagrada Escritura, pero no tenían la revelación de que Jesús es el Mesías, y toman esta decisión. Hay que amenazar. Y a veces en la vida real sucede así, amenazan a las personas, ya no predique, ya no venga, no te quiero aquí, no quiero que me andes hablando de eso. Es triste, pero se tiene que predicar. Y si alguien no quiere, pues se respeta, pero se va a otro lugar, predicar. Se tiene que predicar de la obra majestuosa de Jesucristo, nuestro Señor. Versículo 18. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablase ni enseñase en el nombre de Jesucristo. La doctrina, la enseñanza. No quiero que hables, dice. Ellos, los fariseos, los escribas, los líderes, no queremos que hables de Jesucristo. No queremos que hables de que Jesús es el Mesías. Pues ahí está Pedro. Pedro va a contestar de una manera siguiente. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos dejarlo. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, y no hallando ningún modo de castigarles,
por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, ya que el hombre a quien se le había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bendito sea el Señor. Un hombre de más de 40 años de nacimiento, lisiado, no podía caminar, estaba ahí. Todo el pueblo fue testigo, hasta ellos mismos, los líderes religiosos. Pero vea, el pueblo glorificando, contento por ese milagro, y los líderes religiosos van a predicar de Cristo, de una revelación que no tiene, se lo quieren prohibir. Esto sucede lamentablemente en la vida, pero sigamos adelante, vamos a orar, así que te voy a invitar que oremos. Señor, te agradecemos, te damos gracias por esta pequeña enseñanza, esta pequeña porción bíblica, Señor. Agradecemos que sea edificante para nuestras vidas, de que no nos detengamos, aunque haya oposición, de predicar, de testificar tu bendita palabra. Bendice a tu pueblo, suple sus necesidades, toca los corazones, Señor. Ayúdale, Señor, a aquel que no ha decidido bautizarse. Tócale, Padre, su corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén.